Si hoy en día no estás usando la inteligencia artificial para potenciar tu carrera, estás eligiendo conscientemente perder oportunidades. Y sé que suena fuerte, pero la IA no es algo que vaya a cambiar el mercado en el futuro cercano. Lo está cambiando ahora mismo. Hace poco salió una noticia de que Amazon, Meta y Microsoft acumulaban más de 120.000 despidos el último año. No fue una crisis económica, fue automatización. El tema no es que ya lo sabes, el tema es que lo sabes, pero no tienes idea de cómo adaptarte. Y te entiendo, porque cuando querés aprender una herramienta sale otra con 100 funcionalidades distintas. Más inteligente, más rápida y el ciclo no para. Hay tanto por aprender que no sabes qué te va a servir y qué no. Así que en este video mi objetivo es darte claridad, mostrarte cómo puedes adaptarte a la inteligencia artificial aprendiendo lo mínimo posible sin abrumarte para sacarle la mayor ventaja posible a tu reconversión laboral. Y lo voy a hacer con una herramienta concreta, Claude, y más específicamente con 5 funcionalidades que creé puntualmente para analistas de datos en procesos de reconversión que puedes usar a partir de hoy. Antes de pasar a las funcionalidades, quiero mostrarte por qué el método tradicional de aprendizaje ya lo alcanza. La mayoría de la gente que quiere aprender análisis de datos hace lo mismo. Busca un curso, empieza, avanza en las primeras semanas, pero en algún momento cae en lo que yo llamo el loop de tutorial. Termina un módulo, empieza otro, acumula horas de contenido y finalmente cuando llega el momento de resolver algo real sin que nadie le diga qué hacer, no sabe por dónde empezar. ¿Por qué pasa esto? Por una sola razón, no hay feedback. Nadie te dice si la query que escribiste tenía sentido para el problema de negocio que querías resolver. Nadie te dice si el dashboard que armaste comunica lo que tiene que comunicar o simplemente es un gráfico lindo que no le sirve a nadie. Nadie te dice si tu currículum vitae está bien posicionado para el mercado al que apuntás. Sin feedback real o retroalimentación real, podés estudiar meses y avanzar en la dirección equivocada sin saberlo. Y ahí es exactamente donde entra Claude. No como herramienta para hacer el trabajo por vos, sino como tutor personalizado que el aprendizaje autodidacta nunca tuvo. Uno que está disponible a las 2 de la mañana cuando te trabaste con una query, que te explica por qué te equivocaste y no solo qué hiciste mal, que adapta la explicación a tu nivel exacto y que no se cansa de responder la pregunta de 5 maneras diferentes hasta que hace clic. Lógicamente no va a reemplazar a un humano, pero complementándolo hace que el aprendizaje sea mucho más rápido. Ahora bien, ¿por qué Claude y no ChatGPT, Gemini o cualquier otra herramienta de IA? Voy a ser honesto, no te voy a decir que Claude es lo mejor en todo porque no lo es. Sí tiene sus ventajas, Gemini tiene otras. Para aprender análisis de datos puntualmente, si fuera por mí, yo elegiría todas las herramientas de inteligencia artificial, usaría cada una según la tarea que quiero realizar. Pero si tuviera que pagar la suscripción de una sola, te doy 3 razones concretas por las cuales yo elegiría Claude. Un analista de datos hizo un test independiente entre ChatGPT y Claude para tareas reales de análisis, no benchmark teórico, sino tareas del día a día que necesita resolver un analista y los resultados son interesantes. En SQL, Claude tiene una ventaja clara. No solo genera queries correctas, sino que te las explica. Y cuando el código corre pero te da los resultados incorrectos, que es quizá el problema más frustrante cuando estás aprendiendo, Claude es significativamente mejor identificando la causa raíz del error lógico en el primer intento. Y tiende a corregir el síntoma superficial, Claude va más profundo. Con documentos largos y reportes, Claude también gana. Si pegas, por ejemplo, un esquema de tablas completo, un archivo CSV grande o un reporte extenso, por ejemplo, Claude mantiene todo ese contexto activo durante la conversación sin perder el hilo. Eso en la práctica significa que puedes trabajar con bases de datos reales sin tener que fragmentar la información ni tener que repetir el contexto en cada mensaje. En comunicación de hallazgos, Claude produce textos más estructurados y claros. En un benchmark de escritura analítica de 2026, obtuvo el 85% en estructura versus un 78% de ChatGPT. Para alguien que está aprendiendo a comunicar resultados, que es por supuesto una habilidad blanda sumamente relevante para un analista, esto importa un montón. Y hay algo más que encontró en este test que me parece muy valioso para el aprendizaje. Claude tiende a señalar cosas que no le preguntaste. Si estás analizando un dataset y hay una inconsistencia que no mencionaste, la marca igual. Si hay un patrón sospechoso en los datos que no forma parte de tu pregunta, Claude lo señala. Eso en un tutor es oro, porque aprender a ver lo que no te pidieron es lo que separa a un analista senior de uno junior. Bueno, pasemos a la práctica. Acá hay una funcionalidad de Claude que me encanta, que son las skills. Una skill en Claude es un conjunto de instrucciones personalizadas que una vez las guardás y las activás cuando las necesitas. En lugar de explicarle a Claude qué querés cada vez que abrís un chat nuevo, la skill le dice cómo comportarse para esa tarea específica, qué formato usar, qué información pedirte, cómo estructurar la respuesta. La diferencia con un prompt normal es que el prompt vos lo tenés que escribir cada vez. La skill lo hace automáticamente, siempre de la misma forma, siempre con la misma calidad. Yo creé 5 específicamente para alguien que está aprendiendo análisis de datos y te las voy a mostrar. La primera skill es Career Plan Generator. Y arranco con esta porque es la que más impacto tiene si estás en el punto cero, si no sabes por dónde arrancar, si estás con información contradictoria de todos lados o no tenés claridad sobre qué aprender. Lo que hace es simple, le contás a Claude quién sos, tu carrera actual, tu rol, tus herramientas, lo que ya conoces, el tiempo que puedes dedicarle por semana, y Claude te genera un roadmap personalizado hacia el análisis de datos. No una lista genérica de cursos que puedes encontrar en algún blog. Te da un plan concreto y accionable que empieza desde tu situación puntual. La diferencia de buscar un roadmap en Google es que Google le da el mismo roadmap a todo el mundo. Esta skill, por ejemplo, toma en cuenta que si venís
venís de contabilidad y entendés cómo se estructuran los datos financieros, ya podés saltear ciertas explicaciones. Que si venís de logística, por ejemplo, ya tenés criterio de negocio sobre cómo funcionan las operaciones. Entiende que si solo tenés 1 hora por día, el orden en que aprendés las cosas es más importante que si tenés 4 horas. Este es el primer paso antes de tocar cualquier herramienta. Justamente te sirve para planificar antes de empezar. La segunda skill es SQL Query Generator. Esta es la que más tiempo te va a ahorrar y más te va a enseñar cuando estás aprendiendo SQL. El problema más común que ocurre cuando estás aprendiendo SQL solo es este. Sabes que necesitas una query para responder una pregunta de negocio, pero no sabes por dónde empezar. Entonces, por ejemplo, buscas en Google, encontrás algo parecido, lo copias, lo modificás un poco y si funciona, seguís para adelante sin entender del todo lo que hiciste. Eso es exactamente el loop de tutorial aplicado a SQL. Avanzás sin aprender. Lo que hace esta skill es diferente. Le pegas una pregunta de negocio en lenguaje natural. Por ejemplo, quiero saber cuáles son los 5 productos que más se vendieron en el último mes. Y le importás también tu base de datos o tu esquema de tablas. Y Claude te genera la query lista para usar y también te explica por qué lo hizo de esa forma. Te explica qué hace cada parte, por qué usó ese tipo de join o por qué va de esa manera y no de otra. No te da el pescado, te enseña a pescar. Y hay algo más que hace esta skill que vale la pena mencionar. Si ya escribiste un primer intento de query que no te está dando los resultados correctos, esta skill la revisa, identifica cuál es el error lógico, no solo el sintáctico, y te explica exactamente qué está fallando y por qué. Eso es lo que hace un buen mentor. Y eso es justamente lo que esta skill replica cada vez que la usas. La tercera skill es Dashboard Corrector. Esta skill resuelve uno de los problemas más silenciosos en el aprendizaje de los datos. Puedes pasar horas armando un dashboard, publicarlo en tu portfolio y no saber si está bien o está mal. Si comunica o no lo que tiene que comunicar. Si un gerente o reclutador lo va a entender en 5 segundos cuando lo lea, o si va a necesitar que alguien se lo explique. Sin feedback nunca mejorás. Y el feedback de un curso genérico no sirve. Te dice, el gráfico circular no sirve, sin decirte puntualmente por qué en tu caso no aplica y cómo solucionarlo. Esta skill hace exactamente eso. Vos podés pegarle una captura de tu dashboard, podés pegarle el link o podés escribir de qué se trata ese tablero y te da un feedback directo y específico como si fuera un senior de datos. Te va a decir qué está bien y por qué, o qué está mal y por qué. Y te va a dar la corrección concreta para cada problema. No te va a decir, este gráfico podía mejorar. Te va a decir algo del estilo, este gráfico de barras apiladas está haciendo difícil la lectura entre categorías, más vale reemplazarlo por gráfico de barras agrupadas. Y lo puedes usar no solo con tus propios dashboards. Puedes agarrar un dashboard que encontraste de referencia en internet o de algún colega, usar esta skill y entender por qué exactamente es bueno ese dashboard y no solo intuirlo. La cuarta skill es Portfolio Generator. Y este resuelve algo que frena a muchísima gente cuando está aprendiendo análisis de datos. Tenés análisis hechos, tenés proyectos, trabajo real, pero no sabes cómo presentarlo de manera que genere impacto en el mercado laboral. El problema acá no es la falta de contenido, es la falta de estructura. Un reclutador no quiere ver un archivo de Excel con datos analizados. Quiere ver un caso de estudio que le cuente una historia. ¿Cuál era el problema de negocio? ¿Qué datos usaste? ¿Qué encontraste? ¿Y qué recomendás hacer con eso? Esa estructura, problema, análisis, insights, recomendación, es lo que convierte un ejercicio de práctica en evidencia real de que sabes trabajar como analista. Lo que hace esta skill es exactamente esa conversión. Le subís el dataset que tenés o le pegás el análisis que hiciste y Claude lo convierte en un caso de estudio presentable, listo para publicar en LinkedIn o incluirlo en tu currículum vitae. Esta estructura es lo que diferencia a un portfolio que genera entrevistas de uno que nadie lo abre. Lo valioso de esta skill es que puedes usar con cualquier cosa que ya hiciste, no necesitas empezar un proyecto desde cero. Por ejemplo, un análisis de datos públicos que hiciste para practicar SQL, una planilla que armaste en tu trabajo actual. Prácticamente todo puede convertirse en un caso de estudio con esta skill. Quinta y última skill, CV Builder. Esta es la más concreta de todas, porque el output no es ni un análisis ni un plan, es un archivo descargable listo para mandar. Lo que hace es construir un currículum vitae profesional en formato hardware, estilo limpio, en blanco y negro, con líneas divisorias, en formato bicolumna. Lo hace todo esto a partir de la información que le das vos, tu experiencia laboral, tus herramientas, tus habilidades, tus proyectos. Pero hay algo que la hace diferente a simplemente pedirle a Claude que te arme tu currículum vitae. Está configurada específicamente para posicionarte como analista de datos. Eso significa que sabe cómo tomar tu experiencia previa en cualquier otro rubro y presentarla de manera que muestre criterio de negocio. No como un historial de tareas operativas, sino como evidencia de que entendés cómo funcionan las operaciones dentro de una empresa. Sabe cómo destacar las herramientas correctas, sabe cómo estructurar los proyectos de portfolio para que genere impacto, sabe cómo escribir cada bullet point de la manera que los reclutadores de tecnología quieren leer, es decir, con acción concreta, herramienta usada, el impacto medible. El resultado es un archivo descargable con el formato que más piden las empresas. Es la última pieza del proceso. Aprendés con el Career Plan, practicás con el SQL Generator, mejorás con el Dashboard Corrector, armas tu evidencia profesional con el Portfolio Generator y cerrás con el CV Builder listo para el mercado. Estas 5 skills las creé originalmente para mis alumnos del programa ejecutivo de Data Analytics, mi programa donde ayudo a profesionales a convertirse en analistas de datos. Todo esto es parte del material que manejamos dentro del programa. Pero hoy decidí que las voy a regalar. Si querés tenerlas, escribime skill en WhatsApp y te las mando. El link lo vas a encontrar en la descripción. Te la mando 100% gratis. Y también te mando un manual de cómo instalarlas. Y bien, seguimos con el video. Si querés ir un paso más allá y usar skills personalizadas para tareas que vos necesitas, eso es exactamente lo que vamos a ver ahora. Crear una skill en Claude es más fácil de lo que parece. Y entender cómo funciona
funciona te permite crear tus propias herramientas para tareas que se repiten frecuentemente en tu aprendizaje o en tu trabajo. Una skill es básicamente un texto con instrucciones donde le decís a Claude cómo comportarse. Tiene tres partes. La primera es el rol. ¿Qué personaje tiene que adoptar para esa tarea? No decirle, sos una IA útil. Algo específico. Por ejemplo, sos un mentor senior de análisis de datos con más de 10 años de experiencia trabajando en el rubro tecnológico. Tu objetivo es enseñar y no solo dar respuestas. La segunda es el contexto que uso. ¿Cuándo tiene que activarse esa skill? ¿Qué tipo de inputs va a recibir? ¿Y qué tipo de información pedir al usuario si hay algo que falta para hacer bien la tarea? Por ejemplo, cuando el usuario te genera una pregunta de negocio y te suba a la base de datos, generar la query de SQL correspondiente. Si no tenés la base de datos, pedísela al usuario antes de responder cualquier cosa. Esa sería la instrucción. Y la tercera es el formato del app. ¿Cómo tiene que estructurar la respuesta? ¿Qué secciones tiene que incluir? ¿Qué nivel de detalle? Si tiene que preguntar antes de responder o responder directamente. Cuanto más específico seas en estas tres partes, más consistente y útil va a ser la skill. Para crearlas en Claude, vas a configuración, luego a la sección de skills y ahí pegas todas las instrucciones. También si tenés aparte las instrucciones, puedes subir ese archivo. Desde ese momento, cada vez que Claude detecte que estás en ese caso de uso, va a activarla y va a responder y comportarse de esa manera. ¿Para qué más puedes crear skills si estás aprendiendo análisis de datos? Por ejemplo, para que Claude te corrija ejercicios de SQL siempre con el mismo criterio. Para que revise tu análisis antes de publicarlo. Para que simule ser un reclutador y te haga preguntas de entrevista. Para que actúe, por ejemplo, como un gerente con un problema de negocio específico y seas vos quien tiene que resolverlo con datos. Las posibilidades son tantas como los problemas que repetís. Todo lo que viste hasta acá, las skills, Claude, la IA en general, son herramientas que aceleran el proceso, no lo reemplazan. Claude puede generarte una query de SQL y explicarte la lógica, pero no sabe si esa query tiene sentido para el problema de negocio específico de tu empresa. Puede corregirte un dashboard, pero no tiene criterio para entender si eso es puntualmente lo que está queriendo tu gerente. Puede armarte un roadmap, pero no puede ajustarlo cuando te trabas, o cuando perdés motivación, o cuando el mercado cambia y hay que priorizar diferente. La IA acelera, pero el criterio, el feedback y el acompañamiento real de alguien que ya recorrió ese camino no lo reemplaza ninguna herramienta. Si querés entender el proceso completo para convertirte en analista de datos apalancándote en la inteligencia artificial y en todo lo que vimos hoy, qué aprender, en qué orden, cuánto tiempo toma y cómo conseguir trabajo, te dejo en la descripción y acá en la pantalla un video que explica exactamente eso. Nos vemos ahí.